La sala de juntas se sumió en un silencio sepulcral. El rostro del vicealmirante, con las 2 estrellas de plata brillando en sus sombreras, se tornó de un blanco cerúleo. Vicealmirante Valdivia, ¿tiene algo que decir en su defensa? Yo solo. Solo lo hice por la infantería de marina. Su voz tembló, quebrándose en un susurro patético. 25 años de una carrera militar impecable, de ascensos meteóricos y reputación intachable, se desmoronaban en un solo instante, como un castillo de arena barrido por la marea. ¿Se atreve a mencionar el honor de la infantería de marina la persona que dejó a su propia esposa abandonada hasta que los gusanos infestaron sus heridas? La voz glacial de la contraalmirante Isabel Serrano cortó el aire como un cuchillo de obsidiana. Héctor Valdivia se quedó sin palabras, su garganta un nudo de polvo y vergüenza. Todas las miradas en la sala, antes llenas de respeto y envidia, ahora lo taladraban con desprecio y asco. Si no tienen nada más que alegar, puede retirarse. Lágrimas de humillación y rabia brotaron en los ojos de Héctor Valdivia. El hombre que una vez fue el orgullo de la Armada de México, el ejemplo a seguir, bajó la cabeza, derrotado, perdiéndolo todo. Pero ninguno de los presentes conocía la historia completa. No sabían del inmenso sacrificio y el extraordinario valor que se necesitaron para que esa terrible verdad saliera a la luz. ¿Cómo un hombre en la cúspide de su poder pudo caer de forma tan estrepitosa? Esta no es simplemente la crónica de la caída de un hombre. Es la historia de cómo la ambición y la obsesión por la imagen pueden corromper el alma, y de las valientes personas que se atrevieron a desafiar un sistema de silencio y complicidad para desenterrar una verdad monstruosa. La historia que están a punto de escuchar, basada en hechos reales, les hará cuestionar sus propias ideas sobre la familia, el amor y el verdadero significado del honor. Todo comenzó en un rincón olvidado de Veracruz, donde el invierno se negaba a ceder el paso a la primavera. Desde hacía casi un mes, un olor extraño emanaba de un apartamento en el 3er piso de un viejo edificio de la colonia Formando Hogar. Al principio, los vecinos pensaron que era un problema con el drenaje, algo común en la zona. Pero aquel hedor, una mezcla nauseabunda de dulzura pútrida y un matiz metálico, se hacía más denso cada día, impregnando los pasillos, filtrándose bajo las puertas hasta volverse insoportable. Las quejas al conserje se multiplicaron. Finalmente, don Manuel, el conserje, subió los escalones con la pesadez de quien espera lo peor. Se detuvo frente a la puerta del 307. El olor que se colaba por las rendijas era tan intenso que le provocó una arcada. «¿Hay alguien en casa?», gritó, golpeando la puerta. No hubo respuesta. El silencio era más inquietante que cualquier ruido. Sin dudarlo más, llamó al 911. Media hora después, la policía y los paramédicos llegaron juntos. Un joven detective, el teniente Morales, usó la llave maestra que le dio don Manuel. En el instante en que la puerta se abrió, retrocedió tambaleándose, llevándose una mano a la boca para contener el vómito. Sobre la cama, en medio de un desorden de sábanas sucias y ropa vieja, yacía el cuerpo de una mujer, rígido en una postura antinatural. Era Sofía Reyes, de 47 años. Sus piernas y brazos, esqueléticos, estaban cubiertos de llagas abiertas de las que emergían, retorciéndose, cientos de gusanos blancos. Tanto los paramédicos como los policías se quedaron paralizados, mudos ante una escena de horror que superaba cualquier cosa que hubieran visto en las calles de Veracruz. El teniente Morales, tragando una maldición, corrió a abrir las ventanas de par en par, pero el miasma de la muerte y la negligencia se aferraba a cada rincón de la habitación. El cuerpo de Sofía estaba tan demacrado que los huesos se marcaban bajo la piel traslúcida, y las úlceras por presión eran tan profundas que habían llegado al hueso, supurando una materia oscura y fétida. En ese preciso momento, se escucharon unos pasos apresurados subiendo por la escalera. Era Elena Reyes, la hermana menor de Sofía. A sus 43 años, como jefa de enfermeras de un hospital local, estaba acostumbrada a la enfermedad y al sufrimiento, pero nada la había preparado para esto. Al asomarse a la habitación, sus rodillas cedieron y se desplomó en el suelo. «Sofía. Hermanita». El grito de Elena fue un lamento desgarrador que resonó en todo el edificio. Se cubrió el rostro con las manos,
su cuerpo sacudido por sollozos incontrolables, mientras repetía un nombre una y otra vez, con una mezcla de furia y dolor infinitos. Héctor Valdivia. Héctor Valdivia, maldito seas. ¿Cómo pudiste? Se refería al vicealmirante Héctor Valdivia, el comandante de la tercera zona naval, el yerno del legendario almirante en retiro Arturo Reyes. El esposo de Sofía. En la ambulancia, camino del hospital naval, Sofía entraba y salía de la conciencia. A veces, sus labios resecos se movían, murmurando el nombre de su marido. Luego, de repente, su voz cambiaba, volviéndose frágil como la de una niña asustada. Papá. Perdóname. Mientras tanto, el informe del incidente escalaba rápidamente por la cadena de mando, llegando simultáneamente a la Policía Naval y a la Inspección y Contraloría General de Marina en la Ciudad de México. Pasadas las 11 de la noche, un resumen del caso aterrizó en el escritorio de la contraalmirante Isabel Serrano. A sus 48 años, era una veterana de la Infantería de Marina, una mujer que se había ganado su estrella a pulso, basándose únicamente en su capacidad y su incorruptible sentido del deber. Sus ojos se detuvieron en una frase. Presunto responsable, vicealmirante Héctor Valdivia. Víctima, hija del almirante en retiro Arturo Reyes. Isabel se quitó las gafas y se frotó los ojos. Un instinto, afilado por años de navegar las turbias aguas de la política militar, le dijo que este caso era una bomba de tiempo. 3 días después, el Hospital Naval de Veracruz era un manicomio. Periodistas y cámaras de televisión asediaban la entrada de la unidad de cuidados intensivos. El escándalo del vicealmirante que abandonó a su esposa había explotado en todos los medios nacionales. A las 2 de la tarde, Héctor Valdivia apareció. Las 2 estrellas en su uniforme de gala blanco resplandecían bajo el sol veracruzano. Caminó entre los reporteros con una arrogancia estudiada, su rostro una máscara de seriedad imperturbable. Lejos de mostrarse culpable, actuaba como si él fuera la víctima, un hombre honorable acosado por la tragedia. Exijo una reunión privada con el director del hospital, su voz resonó con la autoridad de siempre. En una sala privada, Héctor fue el primero en hablar. Mi esposa sufre de una depresión severa. Se ha negado a recibir cualquier tipo de tratamiento. Yo he estado extremadamente ocupado con los preparativos para las próximas maniobras navales. Su tono era monótono, como si estuviera presentando un informe de situación. Mientras hablaba, su mirada se desviaba constantemente hacia las cámaras que esperaban afuera, y sus dedos jugueteaban inconscientemente con las insignias de su rango. De repente, un grito furioso retumbó en el pasillo. ¡Qué sarta de mentiras! Elena Reyes irrumpió en la habitación, con el rostro encendido por la ira. Acababa de salir del cuarto de su hermana y había escuchado las últimas palabras de su cuñado. La compostura de la jefa de enfermeras había desaparecido por completo. Héctor, no te atrevas a mentir, gritó, empujándolo con ambas manos en el pecho. Las condecoraciones en su uniforme tintinearon. ¿Qué ella rechazó la ayuda? ¿Sabes quién fue la última persona que limpió su cuarto? Yo. Hace meses. Sé perfectamente que dejaste que se le acabaran sus medicinas y que no has puesto un pie en esa casa en semanas. Lo sé todo. El rostro de Héctor se endureció como el granito. El director del hospital, atrapado en el fuego cruzado, retrocedió, sin saber qué hacer. Esa noche, el almirante en retiro Arturo Reyes solicitó una visita privada. Cuando el anciano de 75 años abrió la puerta de la habitación de su hija, sintió que las fuerzas le abandonaban. Sofía, sobre la cama, era un bulto de gasas y vendas. El olor a antiséptico no lograba enmascarar el hedor dulzón de la infección. Arturo Reyes caminó lentamente hasta los pies de la cama y, en silencio, se arrodilló. Sofía, hija mía. Te fallé, su voz era un murmullo roto por el dolor. Cada vez que la imagen de su yerno aparecía en su mente, también lo hacían sus propias decisiones, sus propias omisiones. Desde el día en que aprobó ese matrimonio, 25 años atrás, hasta ese mismo instante. En la Ciudad de México,
En las oficinas de la Secretaría de Marina, los asesores de la Contraloría intentaban sofocar el incendio. Contraalmirante, deberíamos manejar esto internamente, solo con papeleo. Por la imagen de la Armada. Pero Isabel Serrano negó con la cabeza. Iré a Veracruz personalmente, declaró, su mirada fija en los documentos sobre su escritorio. Vicealmirante. Almirante en retiro. Esposa enferma. Esas tres piezas no encajaban. Su intuición inicial se estaba convirtiendo en una certeza alarmante. 2 días después, el cuartel general de la Tercera Zona Naval operaba con su eficiencia habitual. Cuando Isabel Serrano llegó a la oficina del comandante, un teniente de navío la saludó con un respeto impecable. Contraalmirante, el vicealmirante la está esperando. Al abrirse la puerta, lo primero que vio fue una pared cubierta de fotografías de maniobras militares y placas de reconocimiento. Frente a ellas, Héctor Valdivia se acercó con una sonrisa relajada. Es un honor tenerla aquí, contraalmirante. Lamento que haya tenido que hacer un viaje tan largo por un asunto personal. La voz del comandante de 52 años era la encarnación de la calma y el control. Con los hombros perfectamente erguidos, donde brillaban sus 2 estrellas, le ofreció una silla. Isabel se sentó, sacando solo una pequeña libreta y un bolígrafo. ¿Cómo se encuentra su esposa? Ante la pregunta, Héctor parpadeó lentamente, como si evocara un recuerdo doloroso. Mi esposa y yo llevábamos mucho tiempo siguiendo caminos separados. Nuestra relación se sostenía únicamente por el cariño de los años. Su tono era tan plano como si estuviera dictando un memorando. Mi vida ha estado dedicada por completo a esta zona naval y a mis hombres. No he tenido el tiempo ni la energía para ocuparme de asuntos personales. Señaló un gran tablero en la pared, cubierto con horarios de entrenamiento y planes de operación. Isabel apenas tomó notas. En cambio, escuchó con atención las palabras que él escogía, su entonación. Y en los 30 minutos que duró su monólogo autoexculpatorio, notó algo extraño. Ni una sola vez se refirió a su esposa por su nombre. Siempre era mi esposa o ella. ¿Desde cuándo empezó a enfermar la señora Reyes? Hace unos 3 años, creo. No estoy seguro. Siempre fue muy introvertida, nunca hablaba mucho de sus cosas. La respuesta de Héctor fue seca, desprovista de cualquier emoción. No había ni rastro de preocupación o remordimiento por la mujer que agonizaba en un hospital. Casi al final de la entrevista, se oyeron pasos afuera, seguidos de un suave golpe en la puerta. Una oficial asomó la cabeza. Vicealmirante, la Junta de Operaciones está lista. Era la capitana de fragata Lucía Moreno, de 39 años. En el instante en que sus ojos recorrieron la oficina y se posaron en Isabel Serrano, su rostro se tensó visiblemente. Ah, capitana Moreno. Gracias. La voz de Héctor cambió sutilmente, volviéndose un poco más suave. Lucía asintió torpemente y se retiró. En ese breve instante, una corriente de tensión palpable fluyó entre ellos. Isabel grabó silenciosamente el nombre Lucía Moreno en su memoria. Bueno, con su permiso, me retiro, dijo Isabel, poniéndose de pie. Héctor la acompañó hasta la puerta. Confío en que la Contraloría manejará este asunto con la justicia y discreción que merece. Esa noche, el ambiente en el comedor de oficiales era diferente. El rumor se había extendido como la pólvora, la esposa del comandante, encontrada en condiciones infrahumanas. Dicen que el vicealmirante y la capitana Moreno tienen algo, murmuró un teniente de navío en voz baja. Los oficiales a su alrededor asintieron, mirando de reojo a todas partes. Cállate, que la gente de Contraloría anda por aquí. Pero, en serio, ¿cómo puede alguien abandonar así a su esposa? Y siendo la hija de un almirante. La conversación se interrumpió abruptamente cuando Lucía Moreno entró. Con el rostro más pálido de lo habitual, se sentó en una mesa apartada. Apenas tocó la comida, consciente de las miradas que la acribillaban. En un rincón, un grupo de jóvenes oficiales especulaba. ¿Creen que el vicealmirante consiga su ascenso? Después de esto,
puede olvidarse de la tercera estrella. Todos calculaban las consecuencias, sopesando ambiciones y lealtades. La compasión era un lujo escaso en ese entorno. Lucía, incapaz de soportarlo más, se levantó y salió del comedor. Su silueta, al cruzar la puerta, parecía frágil y solitaria. Mientras tanto, en su alojamiento temporal, Isabel Serrano organizaba la información del día. La defensa fría de Héctor, la expresión incómoda de Lucía Moreno, los susurros de los oficiales. Las piezas comenzaban a formar un cuadro inquietante. Lo más anómalo era la absoluta falta de emoción de Héctor al hablar de los 3 años de enfermedad de su esposa. Era como si estuviera hablando de un extraño. Isabel escribió una línea en su libreta: necesario volver a entrevistar a la capitana de fragata Lucía Moreno. Su instinto le decía que bajo la superficie de aquel drama familiar se ocultaba una verdad mucho más profunda y oscura. En la blanca y estéril cama de la unidad de cuidados intensivos, la mente de Sofía era un torbellino de imágenes y recuerdos. Cada vez que la morfina hacía efecto, las escenas de su pasado la asaltaban como olas rompiendo contra un acantilado. La más nítida de todas era la de 25 años atrás, el día en que conoció a Héctor. Acompañaba a su padre a un evento militar. Él, un joven y apuesto teniente de navío de 27 años, se le acercó y la saludó con una reverencia casi ceremoniosa. Es un honor conocer a la hija del almirante Reyes. La sonrisa de Héctor le pareció tan cálida, tan sincera. Sofía, nerviosa junto a su imponente padre, solo pudo devolverle una sonrisa tímida. Pero ahora, al recordarlo, se daba cuenta de que aquella sonrisa había sido demasiado perfecta, como si la hubiera ensayado 1000 veces frente a un espejo. Los primeros años de matrimonio fueron diferentes. A pesar de sus largas jornadas en la base, él nunca olvidaba llamarla por la noche. Sofía, mi amor, ¿cómo estuvo tu día? ¿Comiste bien? En su voz había una preocupación genuina. ¿O era eso lo que ella desesperadamente quería creer? A menudo llegaba tarde, pero se sentaba a su lado y le contaba las anécdotas del día, y reían juntos. Pero todo cambió cuando le otorgaron su primera estrella, el rango de contraalmirante. Al llegar a casa, su atención se centraba exclusivamente en su teléfono y en los informes militares. Las conversaciones se hicieron más cortas, sus respuestas a las preguntas de Sofía, monosilábicas. Cariño, hoy el médico me dijo. Ajá. Luego me cuentas, ahora estoy con un informe urgente. Esos luego nunca llegaban. Sofía empezó a cenar sola, a ver la televisión sola, a esperar a un hombre que, aunque dormía a su lado, ya vivía en otro mundo. La enfermedad comenzó 3 años atrás. Al principio, pensó que era simple fatiga. Pero cuando un olor extraño empezó a emanar de su propio cuerpo y las pequeñas heridas tardaban semanas en cicatrizar, el miedo se apoderó de ella. Recordaba un día en que Héctor entró en su habitación, abrió la ventana de par en par y la miró desde la distancia. Su voz fue tranquila, pero sus palabras fueron como cuchillos. Sofía, estoy a punto de conseguir mi segunda estrella. ¿Entiendes lo importante que es la imagen en este momento? Aguantemos un poco más, ¿quieres? Dijo aguantemos, pero la orden era para ella. Desde ese día, Héctor prácticamente dejó de volver a casa. El recuerdo más atroz era el de hacía un mes. Sofía ya estaba tan débil que no podía levantarse de la cama. Escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose. Por un instante, pensó que su esposo había vuelto. Pero la figura que se asomó por el umbral de su habitación fue la de una mujer con los labios pintados de un rojo intenso. Era Lucía Moreno. Al ver el estado de Sofía, se llevó una mano a la boca, sus ojos una mezcla de sorpresa y algo más, una emoción compleja y oscura. Héctor. ¿Qué es esto?, murmuró Lucía. Pero Héctor, de pie detrás de ella, apartó la vista, como si no viera nada. Vámonos. Este no es lugar para ti. La tomó del brazo y la guió fuera, cerrando la puerta. Sofía, paralizada, no pudo decir ni una palabra. Simplemente cerró los ojos, sintiendo como la última brizna de esperanza se extinguía.
Desde entonces, una pregunta la torturaba sin cesar: ¿en qué momento dejé de ser una persona para convertirme en un obstáculo, en una carga para el ascenso de este hombre? Sofía, la hija del almirante de 3 estrellas, la esposa del vicealmirante de 2, se había reducido a ser la mujer enferma cuyo olor y cuya visión eran una vergüenza. 25 años de su vida, derrumbados y reducidos a una herida purulenta. La luz del sol de la tarde que se filtraba por la ventana de la UCI le quemaba los ojos. Miró al techo, preguntándose: ¿así es como terminan 25 años de lo que creí que era amor? Una enfermera entró para tomarle la temperatura. Señora, ¿se siente bien? ¿Le duele algo? Sofía negó con la cabeza. El dolor de su cuerpo era insignificante comparado con la agonía de su alma. Pero, ¿cómo podría explicarlo? ¿Cómo describir la desesperación de una mujer que solo quería ser amada y que terminó convertida en basura? Afuera, los pájaros cantaban. La vida seguía su curso, indiferente. Pero dentro de ella, algo comenzaba a germinar entre las ruinas. Una débil pero firme resolución. Tenía que contar la verdad. A su padre, a Elena, a quien quisiera escucharla. No podía seguir siendo una víctima silenciosa. A las 11 de la noche, el 8º piso de la Secretaría de Marina en la Ciudad de México estaba desierto. Solo la contraalmirante Isabel Serrano permanecía en su oficina. Bajo la luz fluorescente, sacó un viejo expediente de un archivador. Los registros de un caso de hacía 5 años. La carátula, amarillenta por el tiempo, decía: violencia familiar, ámbito militar. El dedo de Isabel recorrió las letras desvaídas. En aquel entonces, el agresor también era un oficial a punto de ser ascendido, un capitán de navío en la lista para contraalmirante. La víctima, de nuevo, era su esposa. La fotografía de la mujer, con el rostro cubierto de hematomas, todavía estaba en el expediente. Recordaba las órdenes de sus superiores: no debemos dañar la imagen de la Armada. Pensemos en la carrera del oficial. Y ella, Isabel, había estampado su firma en el documento que archivaba el caso, el sello que efectivamente silenció a aquella mujer para siempre. Aún podía ver sus ojos, una mezcla de resignación y desesperanza. Isabel cerró el expediente y miró por la ventana la ciudad nocturna. Se sintió avergonzada de sí misma. A esa misma hora, en el estacionamiento del Hospital Naval de Veracruz, Arturo Reyes fumaba un cigarrillo tras otro. La mano del almirante en retiro de 75 años temblaba ligeramente. Cada bocanada de humo traía consigo una oleada de recuerdos. El día que conoció a Héctor, 25 años atrás. El joven teniente de navío, educado, respetuoso, ambicioso. Arturo solía decirles a sus colegas: he ganado un buen yerno, un hombre con futuro. Pero incluso mientras lo decía, una pequeña duda le carcomía por dentro. Héctor parecía demasiado perfecto. Descartó esa duda por el bien de la felicidad de su hija. Durante años, todo pareció ir bien. Pero poco a poco, notó un cambio en la mirada de Sofía. Su alegría se fue apagando, reemplazada por una cautela constante. Estoy bien, papá. No te preocupes, le decía a ella. Y él, para proteger el honor de la familia y la carrera de su yerno, nunca insistía. Así, ignoró una a una las silenciosas llamadas de auxilio de su propia hija. Terminó el cigarrillo y sacó su teléfono. Tenía 7 llamadas perdidas de Elena. La llamó de vuelta. Papá, la voz de Elena estaba ahogada en llanto. Elena, ¿qué pasa? Todos nosotros. Todos protegimos su maldita imagen mientras mi hermana se pudría viva. Tú, mamá, incluso yo. Elena estalló en un grito de dolor y rabia. La jefa de enfermeras lloraba como una niña desconsolada. ¿Por qué nadie la defendió? ¿Por qué todos le teníamos tanto miedo a él? Arturo Reyes no pudo responder. No había excusa. Porque era verdad. Mientras tanto, en la residencia de oficiales de la base naval, la capitana de fragata Lucía Moreno bebía tequila sola en su apartamento.
Su rostro era un mapa de emociones conflictivas. El recuerdo de la habitación de Sofía la perseguía. La cama inmunda, el olor insoportable y, sobre todo, la espalda de Héctor dándose la vuelta, ignorándolo todo. En ese momento, Lucía supo que tenía que decir algo, hacer algo. Pero cuando Héctor puso su mano sobre su hombro y la sacó de allí, su voz fue fría y cortante. Vámonos. Este no es lugar para ti. Fue una orden. En ese instante, Lucía comprendió la verdadera naturaleza del hombre con el que se había involucrado. Su relación había comenzado un año atrás. Héctor se le había acercado, prometiéndole protección y un camino despejado para su carrera. Y ella, luchando por sobrevivir en un mundo dominado por hombres, no lo había rechazado. Se convenció a sí misma de que era una elección necesaria. Pero después de ver a Sofía, todo cambió. Se dio cuenta de que había construido su seguridad sobre el sufrimiento de otra mujer. Sacó su teléfono. Marcó 911, borró. Lo intentó de nuevo, pero el miedo a las represalias de Héctor la paralizó. Vació el vaso de tequila de un trago. Soy una cobarde, susurró, su voz temblando, al ver su patético reflejo en el espejo. Esa misma noche, en su oficina, Isabel Serrano tomó una decisión. No repetiría el error de hacía 5 años. Esta vez, escucharía la voz de las personas, no los dictados del sistema. Sacó de un cajón una carta de renuncia que había redactado meses atrás tras un enfrentamiento con sus superiores. Ya no la necesitaba. La rompió en pedazos. El sonido del papel rasgándose resonó en el silencio. Su rostro se endureció con una nueva determinación. Esta vez, llegaré hasta el final, se dijo en voz baja. La mirada de la contraalmirante de 48 años había cambiado. Afuera, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de gris. Una larga noche estaba terminando. Isabel pensó en Sofía Reyes. Por esa mujer que había sobrevivido incluso a los gusanos, tenía que hacer algo. Sacó una libreta nueva. En la primera página, escribió, Caso Sofía Reyes. Esclarecimiento de la verdad. Y debajo, una lista de nombres, Héctor Valdivia, Lucía Moreno, Arturo Reyes, Elena Reyes. De sus bocas, extraería la verdad. 3 días después, en el reservado de un tranquilo hotel de la Ciudad de México, solo 2 personas estaban sentadas. Arturo Reyes había solicitado la reunión con Isabel Serrano. El almirante en retiro parecía aún más encorvado, más viejo. Contraalmirante, gracias por su tiempo. Su voz carecía de la antigua autoridad. Era la voz de un padre anciano y roto. Vine a pedirle clemencia para mi yerno, comenzó, pero de pronto bajó la cabeza, derrotado. No. Eso es mentira. No vine a pedir clemencia. Levantó la vista, sus ojos enrojecidos. Fui yo quien impulsó este matrimonio. Creí que mi hija sería feliz. O más bien, quise creerlo. La voz de Arturo temblaba, cargada con el peso de 25 años de culpa. Hace unos 3 años, escuché rumores. Que mi yerno tenía una aventura con una oficial. Apreté el puño con fuerza. Pero incluso entonces, no pensé primero en mi hija. Pensé en el honor del uniforme, en la carrera de Héctor. Lo oculté todo, sin siquiera preguntarle a Sofía cómo se sentía. Arturo sacó una vieja libreta de cuero, con las tapas gastadas. Este es mi diario personal. No es un registro oficial. Son las notas de un padre atormentado por el remordimiento y el miedo. Empujó la libreta sobre la mesa. Aquí anoté cómo Sofía dejaba de hablar, cómo su sonrisa desaparecía, cómo su rostro se ensombrecía cada vez que se reunía con él. Lo vi todo, y fingí no ver nada. Isabel abrió la libreta. Las páginas estaban llenas de observaciones detalladas, de una angustia paternal que nunca se había atrevido a convertirse en acción. Esta vez, seré un testigo, dijo Arturo con una firmeza recién encontrada. No del lado de mi yerno. Del lado de mi hija. Ya no hablaba como un almirante,
sino como el padre de una mujer a la que le había fallado. Esa misma tarde, una visita inesperada llegó a la oficina de la Contraloría. Era Lucía Moreno. La capitana de fragata dudó un momento antes de tocar la puerta. ¿Puedo pasar? Cuando Isabel abrió, vio el rostro pálido y demacrado de Lucía. Era evidente que no había dormido en días. Siéntese, capitana. Lucía se sentó, con las manos sobre las rodillas, sus dedos temblando sin control. Al principio, iba a presentarme como una víctima de acoso. Su voz era apenas un susurro, pero poco a poco ganó fuerza. Pero eso es mentira. La verdadera víctima es otra persona. De repente, rompió a llorar, cubriéndose el rostro. Le contaré el día que vi a la señora Reyes. Fue hace un mes. El vicealmirante me llevó a su casa. En cuanto abrió la puerta, nos golpeó el olor. Un olor a podrido. Isabel escuchó en silencio, sintiendo la cruda verdad en cada palabra temblorosa. La señora Reyes estaba en la cama, era casi un esqueleto. Tenía llagas infectadas, incluso gusanos. Y nadie la estaba cuidando. Lucía sollozaba desconsoladamente. Cuando pensé que tenía que decir algo, el vicealmirante cerró la puerta y me dijo. Su voz se quebró. Esto es mi vida privada. Ni una palabra de esto sale de aquí. El terror que sentí en ese momento. No he podido dormir desde entonces. La cara de la señora Reyes no deja de aparecerme en sueños. Pero no lo denuncié. Tenía miedo. Isabel puso una mano en el hombro de Lucía. Gracias por decírmelo ahora. Al escuchar ambos testimonios, Isabel comprendió algo fundamental. Había algo más poderoso que la evidencia física, la fuerza de la confesión de aquellos que ya no estaban dispuestos a esconderse tras el honor y el miedo. El almirante Arturo Reyes admitiendo su culpa, la capitana Lucía Moreno superando su terror para decir la verdad. Esas eran las verdaderas llaves de este caso. Esa noche, Isabel redactó el borrador de su informe final. Además de los cargos de negligencia y abuso, añadió una frase nueva y contundente. El comandante en cuestión no trató a su familia como a un ser humano, sino como a una herramienta para su propio ascenso. Este es un acto de conducta no militar grave que socava la confianza en toda la institución. Mientras escribía, su mano temblaba ligeramente, pero no se detuvo. Tenía que evitar que se repitiera la historia que ella misma había ayudado a encubrir 5 años atrás. La verdadera batalla estaba por comenzar. Héctor Valdivia no se rendiría sin luchar. Pero esta vez, Isabel no estaba sola. Una semana después, la gran sala de juntas del cuartel general de la Infantería de Marina estaba cargada de una tensión palpable. Era una audiencia disciplinaria a puerta cerrada, con la presencia de todos los oficiales de alto rango. Héctor Valdivia entró, con su uniforme impecable. Las 2 estrellas seguían en sus hombros, pero su mirada había perdido su arrogancia habitual, ahora reflejaba una ansiedad mal disimulada. Isabel Serrano subió al podio. Con voz firme y clara, comenzó a exponer los hechos. La víctima, Sofía Reyes, fue abandonada durante 3 meses, sufriendo un deterioro físico tan severo que sus heridas se infestaron de gusanos. Según el testimonio de su hermana, Elena Reyes, y de los vecinos, el acusado no visitó el domicilio ni una sola vez durante ese periodo. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Según la confesión de la capitana de fragata Lucía Moreno, el acusado fue testigo directo del estado crítico de la víctima y, a pesar de ello, le prohibió activamente buscar ayuda externa. La mirada de Isabel se clavó en Héctor. Y lo más importante, el almirante en retiro Arturo Reyes ha testificado personalmente. El rostro de Héctor se contrajo. La traición de su suegro era el golpe más devastador. Isabel leyó una declaración de Reyes. Yo, que durante toda mi carrera insté a mis hombres a proteger a sus hermanos de armas, admito mi culpa por no haber sido capaz de proteger a mi propia hija. Este es mi testimonio. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Que un almirante de 3 estrellas renunciara a su yerno era un acto decisivo. Héctor se puso de pie de un salto.
Esto es un asunto familiar privado. Por el honor de la Armada, deberíamos resolver esto discretamente, suplicó. Isabel lo miró con frialdad. Vicealmirante, ¿qué ejemplo cree que están viendo sus hombres? ¿Cómo recordarán a la infantería de Marina después de esto? Héctor se quedó sin palabras. El presidente de la Junta Disciplinaria anunció el veredicto. Vicealmirante Héctor Valdivia, relevado del mando, promoción cancelada, y remitido a la Corte Marcial para enfrentar cargos criminales. 25 años de carrera, pulverizados. Lucía Moreno también dio un paso al frente. Su sanción, un traslado disciplinario y la obligación de asistir a un programa de terapia. Con voz temblorosa, leyó una disculpa. Lo que intenté proteger no fue amor, sino mi miedo y mi ambición. No guardaré más silencio. Le pido perdón, de todo corazón, a la señora Reyes. Al terminar la audiencia, mientras los oficiales salían, un joven teniente le susurró a su compañero, si este es el final de un hombre que puso las estrellas por encima de las personas, entonces, ¿a qué debemos aferrarnos nosotros? Isabel se acercó a Héctor por última vez. Las estrellas se pueden quitar, vicealmirante. Pero la oportunidad de seguir siendo humano aún existe. Espero que en el futuro viva guiado por su conciencia, no por su rango. Héctor miró las estrellas en sus hombros. Esas insignias por las que había sacrificado todo, ahora solo se sentían como un peso aplastante. Al salir por la puerta, su espalda encorvada era la de un hombre derrotado. 3 meses después, Sofía fue trasladada a una habitación privada en un tranquilo centro de rehabilitación. Sus heridas habían sanado casi por completo. En lugar del olor a podredumbre, la habitación olía a flores frescas y a la sopa caliente que su hermana le había traído. Su padre, Arturo, le tomaba la mano con delicadeza. Hija, llegué tarde, muy tarde. Una tarde, Isabel Serrano, de vacaciones y vestida de civil, fue a visitarla. Sofía, con un esfuerzo, levantó la mano y tocó la de Isabel. Pensé que la Armada me había abandonado. Pero alguien no lo hizo. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Lágrimas asomaron a los ojos de la contraalmirante. Arturo Reyes, en las reuniones con sus antiguos compañeros, ya no defendía a su yerno. Frente a los jóvenes oficiales, decía en voz baja, las estrellas existen para servir a la gente, no para aplastarla. En la base naval de Veracruz, se abrió una oficina de apoyo familiar y un canal de denuncias anónimas. En el manual de formación de oficiales, se añadió una nueva frase. Antes que la misión, verifica el rostro y la respiración de la persona que tienes al lado. Héctor Valdivia vivía solo en un pequeño y destartalado apartamento. Sus condecoraciones y placas estaban apiladas en cajas. Cuando un video promocional de la Infantería de Marina apareció en la televisión, apagó el volumen. Mirando la pantalla en silencio, comprendió algo por primera vez. Lo que realmente se había podrido no eran las heridas de su esposa, sino su propio corazón. Esa noche, en la oficina de la Contraloría, Isabel Serrano estaba de guardia. Sonó el teléfono. Contraloría General, buenas noches. Al otro lado, la voz temblorosa de una mujer joven. Mi esposo es militar. Últimamente. Está muy extraño. Creo que he hecho algo mal. La voz de Isabel fue cálida y firme. El simple hecho de haber llamado ya demuestra un gran valor. Esta vez, le aseguro que no estará sola. Cuénteme despacio, la escucho. Al otro lado de la línea, se escuchó un sollozo ahogado. Pero esta vez era diferente. Era el llanto de alguien que, por fin, había sido escuchada. Isabel miró por la ventana las luces de la ciudad que